Lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas y sin tratamientos oncológicos. Patético, señor Sánchez. Soles, lechugas, folios, chistorras. Ánimo, Alberto. Vaya sasca le ha dado hoy Pedro Sánchez a Feijóo en la sesión de control al gobierno, y es que el Partido Popular continúa con su oposición destructiva, cuyo único fin es destruir al gobierno de España, y esto solo está beneficiando a Vox. Como diría Pedro Sánchez, ánimo Alberto. Esto y más a continuación. Vamos a comenzar a ver esta sesión de control al gobierno, donde ya os adelanto que Sánchez ha retratado a Feijóo, le ha dejado por los suelos. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, un presidente limpio y decente, con la información que hemos tenido estos días, hubiera hecho dos cosas. La primera, trasladarse a Ferraz y preguntar de dónde han salido los billetes de 500 euros, eso que ustedes llaman chistorras. Y la segunda, llamar al despacho al ministro de Política Territorial y preguntarle si todo lo que se está publicando sobre él es cierto. ¿Lo ha hecho o a qué intereses responde su gobierno? Muchas gracias, señoría. Y ahora es el turno de respuesta del presidente del gobierno. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Señoría, que la realidad no le estropee un buen titular. Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. Para que nos hagamos una idea, el Partido Popular está diciendo que según la Guardia Civil, el Partido Socialista se ha financiado de forma irregular. Pero el informe de la Guardia Civil dice todo lo contrario. Os leo. A la luz de lo anterior, se aprecia correspondencia entre la información aportada por el PSOE y las retribuciones que recibía Ábalos provenientes del Congreso, que eran ingresadas en las cuentas bancarias de este partido. Y más abajo dice lo siguiente: la suma de las cantidades declaradas como donaciones, junto con los ingresos netos percibidos, coinciden con lo declarado ante la agencia tributaria. Pero la realidad es que el único partido en ese país condenado por financiación irregular es el Partido Popular. El único partido que protege a los corruptos es el Partido Popular. ¿Sabe el señor Feijóo quién es M. Rajoy? ¿O por qué no pensamos en la razón por la cual Feijóo hoy es el presidente del Partido Popular? Feijóo llegó para tapar la corrupción y los escándalos de la señora Ayuso, después de que le cortaran la cabeza al señor Casado. Esa es la realidad, pero hay más. Presuntas comisiones a cambio de leyes a la medida de empresas gasísticas. Así funcionaba la trama por la que está imputado Cristóbal Montoro, ministro del Partido Popular. Esta es la realidad. Mientras el Partido Popular le decía a la gente que se tenían que apretar los cinturones, mientras la gente en ese país no podía llegar a fin de mes, estaban robando a manos llenas. El señor Montoro, del Partido Popular. En el Partido Popular no saben quién es M. Rajoy, el gran misterio del siglo XXI. ¿Quién será M. Rajoy? Es muy difícil saber quién es M. Rajoy. ¿A que sí, señor Feijóo? ¿A que sí? ¿Por qué no habla usted de los casos y los escándalos de Isabel Díaz Ayuso, que defendió a un defraudador confeso, diciendo que era Hacienda la que le debía a su pareja 600.000 euros, cuando es su pareja quien le debe a Hacienda? ¿Por qué de eso usted no habla, señor Feijóo? Tiene usted memoria selectiva. Pero siga así, y el Partido Popular seguirá en esta deriva ultraderechista. En todo caso, señoría, elija bien sus batallas, señor Feijóo, porque para sobrecogedor el Partido Popular. Y vamos a la cuestión. ¿Qué intereses defiende este gobierno? Mire, nosotros hemos subido en estos 7 años, hemos aumentado en un 45% la inversión en sanidad pública. Un 45%. Ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública a la sanidad privada, y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas y sin tratamientos oncológicos. Lo que hoy está pasando en Andalucía con la sanidad pública es una vergüenza. Estamos hablando que hay 2.000 mujeres que han sufrido retrasos en el diagnóstico del cáncer de mama. El Partido Popular está haciendo negocio con nuestra salud, con nuestras vidas. Nadie asume responsabilidades y nadie dimite. Según el sindicato de enfermería,
el origen de los problemas actuales del sistema sanitario andaluz es la escasa financiación. Andalucía se sitúa como la última comunidad autónoma en financiación sanitaria con tan solo 1.486 euros por habitantes, sin llegar ni siquiera a la media nacional, y entre las peores valoradas por parte de la población. La asociación AMAMA dice que hay varias mujeres muertas ya por los retrasos en el cribado del cáncer de mama. Es una vergüenza lo que está sucediendo. ¿Qué piensa hacer el Partido Popular? ¿El señor Feijóo piensa pedirle responsabilidades a Moreno Bonilla ante esta gestión nefasta de lo público? ¿Qué es lo mismo que está haciendo Ayuso en Madrid? Una gestión nefasta de la sanidad pública, porque lo que hacen es dejar de invertir en lo público para invertir en lo privado. Y estas son las consecuencias. 2.000 mujeres que ahora mismo están entre la vida y la muerte, que no saben si tienen cáncer o no. Sobre todo sabiendo la importancia de una atención precoz en esos casos. El Partido Popular está jugando con nuestra vida, con nuestra salud, y no lo podemos permitir. Tenemos que hablar claro. Tenemos que alzar la voz en defensa de lo público, que es lo que es de todos. Lo público. Este gobierno, señorías, ha planteado la convalidación de un Real Decreto Ley para hacer un embargo al gobierno del señor Netanyahu y frenar el genocidio en Gaza. Y ustedes van a votar en contra. Este gobierno, señoría... ¿Pero de qué se ríe Feijóo? ¿Qué le hace gracia? ¿Le causa gracia la situación que hoy se vive en Gaza? ¿Le causa gracia que el Partido Socialista y que el gobierno de España tomen cartas en el asunto para detener la barbarie, para detener el genocidio que hoy está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino? ¿Qué le hace gracia al señor Feijóo? Que lo explique. Ha propuesto una reforma de la Constitución para blindar de los ataques de la ultraderecha ideológica y sociológica a las mujeres en su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y qué hace el Partido Popular? Decir que no va a votar a favor de esa reforma constitucional. El Partido Popular siempre ha estado en contra de todos los avances en este país, de todas las conquistas de derechos. Ahora que se habla de incluir el aborto en la Constitución, por ejemplo, cosa que hizo Francia, para poder garantizar este derecho a las mujeres ante el avance de la extrema derecha, el señor Feijóo y el Partido Popular se niegan. Pero oye, normal. Es que Ayuso es la mejor amiga del lobby antiabortista. Destina casi 3 millones a estas asociaciones, que se dedican a acosar a las mujeres en las puertas de las clínicas abortistas, a coaccionar a estas mujeres cuando están ejerciendo su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En vez de invertir este dinero, por ejemplo, en educación, en sanidad, el Partido Popular lo invierte en chiringuitos ideológicos que acosan a las mujeres que deciden ejercer su derecho al aborto de forma libre. A esto se dedica el Partido Popular. Patético, señor Sánchez. Mire, un breve repaso a sus mentiras. Decía usted, mi hermano y mi mujer son inocentes. 8 delitos investigados. Vamos a poner las cosas en su lugar fijo. 8 delitos. El juez Peinado está acusando a Begoña Gómez de malversación, de tráfico de influencias, entre otros delitos. Pero ha sido incapaz de concretar cuáles son los hechos exactos por los cuales acusa a la mujer del presidente del gobierno de estos delitos. ¿Qué hechos imputa contra la mujer del presidente? El juez Peinado no explica esto. Por eso es que la Fiscalía ha pedido que el juez Peinado archive esta causa, que es una causa desorbitada según la Fiscalía, que no tiene pies ni cabeza, que no hay indicios sólidos contra la mujer del presidente del gobierno. Y el Partido Popular está basando su estrategia de oposición en todos los movimientos que hace el juez Peinado, que día tras día saca nuevos delitos contra la mujer del presidente del gobierno, pero que es incapaz de concretar hechos concretos. No es capaz de explicar cómo se ha cometido la malversación, cosa que insisto, ya había descartado anteriormente. El juez Peinado es incapaz de explicar cómo se ha cometido el tráfico de influencias. Claro, el juez Peinado tendrá que explicar esto. En todo caso, lo que sí se sabe es que el Partido Popular está usando esto para ser oposición, para ser política contra el gobierno de España. Por eso es que hay gente que piensa que quizás lo que está haciendo el juez Peinado no tenga como fin condenar a Begoña Gómez, sino llegar hasta el último momento posible para que ese tema siga en el debate público
y el Partido Popular le pueda seguir haciendo daño al presidente del gobierno a través de su esposa. Porque, insisto, no hay hechos concretos que se le puedan imputar a Begoña Gómez. Al menos el juez Peinado ha sido incapaz de explicar cuáles son esos hechos concretos que imputa a Begoña Gómez. El juez Peinado está en serios apuros, porque tiene que explicar cuáles son esos hechos concretos que está imputando a Begoña Gómez. Porque claro, tú dices, Begoña Gómez acusada de malversación, de tráfico de influencias. Y yo me pregunto, vale, perfecto, ¿y qué hizo Begoña Gómez? ¿Cuáles son esos hechos concretos para poder imputar esos delitos? No existen. No existen. El Partido Popular no es capaz de explicarlo y mucho menos el juez Peinado. Ábalos es una persona honesta, sentado en el banquillo del Tribunal Supremo y la próxima semana volverá. Santos Cerdán es un buen socialista, en la cárcel, desde el mes de junio. Queremos abolir la prostitución, dice usted que ha vivido de ella, y su gobierno que ha pagado con dinero el consumo de prostitución. El PSOE, dice usted... Fíjese, reto a Feijóo que me diga un solo euro público desviado a financiar la prostitución. Uno solo. Es que son bulos. Es que el Partido Popular se basa en una estrategia de oposición que es en criticar al gobierno por todos los movimientos que hace el juez Peinado y luego en bulos, en mentiras. Dice que el gobierno ha financiado la prostitución. Dígame, tan solo un euro público. Si esto es verdad, señor Feijóo, lleve eso a los tribunales. Presente las pruebas. No hay ninguna. Pues seguimos. No se ha financiado ilegalmente. El informe de la UCO acredita su jerga. Soles, lechugas, folios, chistorras, es muy elocuente. En el año 2020, 295 cuentas bancarias a nombre del Partido Socialista, sin incluir en su contabilidad. Más de 300.000 euros en saldos. Y todo, acaba de decir usted, es una inventada. No, señor Sánchez, es su biografía. Parece que el señor Feijóo necesita ayuda para recordar cuál es su biografía. Vamos a hacer un breve repaso. Feijóo llega a ser presidente del Partido Popular porque le cortan la cabeza a Casado para tapar los escándalos del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Pero hay más. Feijóo, ¿de quién era amigo? Era amigo íntimo de un narcotraficante. Toda Galicia, toda España sabía a qué se dedicaba Marcial Dorado. El único que casualmente no lo sabía era Feijóo, que se iba de vacaciones con un narcotraficante en un yate. Esa es la biografía del señor Feijóo. Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción. El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Por eso el reproche moral lo merece usted. Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Después de lo que me acaba de contestar hoy, se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado. Y le digo dos cosas. Bueno, vaya risa le ha entrado a Pedro Sánchez con esto de Feijóo, se está descojonando. La verdad, está obligado a decir la verdad. Y segunda, señoría, ¿sabe una cosa? Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos. Muchas gracias, señoría. Bueno, en ese momento se ve como Pedro Sánchez hace así con las manos, diciéndole a la bancada del Partido Popular que se levante a aplaudir a su amo, que no se habían levantado. Y en ese momento cuando todos se levantan. Aunque no se veía muy bien, si revisan bien la grabación van a ver cómo Pedro Sánchez lo hace. Ahora responde el presidente del gobierno. Ánimo, Alberto. Y es evidente que los españoles rechazan en su mayoría esta oposición miserable del Partido Popular. Esto es lo que dicen las encuestas. El PSOE sube casi 2 puntos en estimación de voto en un mes y se sitúa
a la menor distancia del PP desde las elecciones del año 2023. Los populares ceden un 14,5% de sus votantes al partido de Santiago Abascal, a Vox. Si el Partido Popular continúa con esa oposición miserable y destructiva, lo que va a pasar es lo que ya pasó en las elecciones de Noruega, que la ultraderecha va a arrollar a los conservadores, o sea, que Vox va a sobrepasar al Partido Popular. Esta encuesta del País la hacía 40DB. Pero si os parece que esto es muy rojo, vamos con esta encuesta de Opina 360 que se hizo para Espejo Público, de Antena 3. Que básicamente vemos como el Partido Socialista sobrepasa al Partido Popular. El Partido Popular se quedaría con 111 escaños, el Partido Socialista con 130. Y Vox subiría hasta 74 escaños. Y esto evidentemente no es nada favorable a la izquierda, porque lo que vemos es una mayoría absoluta del Partido Popular junto a Vox. Pero lo que pone de manifiesto es que Vox se está comiendo al Partido Popular. Que si el Partido Popular continúa con esa estrategia de oposición sin sentido, destructiva, cuyo único objetivo es hacer caer el gobierno, pues van a terminar literalmente eliminados y comidos por Vox. Como insisto, como ya pasó en Noruega, por ejemplo, con estas elecciones, donde un partido de extrema derecha ha sobrepasado a los conservadores. Y es lo que está sucediendo en España, porque el Partido Popular le está copiando la estrategia a Vox. Y lo que pasa cuando te acercas mucho a la extrema derecha es que te comen. Y que ellos cogen la fuerza del relato y son los que lideran, digamos, que esas posiciones fascistas y de extrema derecha. Y estamos viendo un aumento considerable de Vox a costa del Partido Popular, porque el Partido Popular sigue enfrascado en una oposición que no tiene sentido, con un líder como Feijóo que no sabe ni lo que hace, que es un títere de Aznar y de Ayuso, y también de Santiago Abascal. Las 4A que mandan en el Partido Popular: Abascal, Ayuso y Aznar. Feijóo es el títere, es la cara, es el portavoz, que habla lo que le dicen que tiene que decir. Y así no se puede pretender gobernar un país. Y con esta pequeña reflexión hemos llegado al final de ese vídeo. Gracias por haber visto el vídeo, espero conocer vuestra opinión en los comentarios y os recuerdo que me podéis seguir aquí en YouTube para más contenido y también en todas mis redes sociales. Hasta la próxima.